El juez dijo. ¿Por qué un niño querría quedarse con ella? Mi ex sonrió con desprecio. Su abogado asintió. Entonces mi hija se levantó y dijo. Traje el video de lo que él hace por la noche. La sala del tribunal quedó en silencio. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. La sala del tribunal parecía un témpano de hielo ese día. El juez Rivera se inclinó hacia adelante con una expresión de escepticismo apenas disimulado. ¿Por qué una niña querría quedarse con ella? Preguntó, señalándome con su bolígrafo. Mi exesposo, Caleb, ni siquiera intentó ocultar su sonrisa de suficiencia. Su traje italiano valía más que 3 meses de mi alquiler. Su abogada, la señora Winters, asintió con aprobación, como si el juez acabara de confirmar lo que ellos habían estado argumentando todo el tiempo. Fue entonces cuando sucedió. Mi hija de 7 años, Phoenix, pequeña para su edad y que usualmente se escondía detrás de mi pierna en público, se puso de pie. Su voz salió sorprendentemente clara y fuerte. Traje el video de lo que hace por la noche, dijo, aferrando su tableta rosa con la funda de mariposa morada. La sala del tribunal quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el rostro de mi pequeña. El ceño del juez Rivera se frunció, la sonrisa de Caleb se desvaneció y su abogada se quedó helada a media inclinación. En ese momento, todo cambió. Me llamo Jade Roberts. Hace 6 meses, solo era una enfermera del turno de noche en el Mercy General, criando a Phoenix sola después de que Caleb nos abandonara cuando ella apenas tenía 2 años. Durante 5 años, envió tarjetas de cumpleaños ocasionales e hizo pagos esporádicos de manutención infantil que nunca llegaban puntualmente. Phoenix y yo construimos nuestra vida sin él, viajes de fin de semana al Museo de los Niños, cuentos para dormir donde ella insistía en inventar los finales, y nuestra tradición de panqueques los domingos por la mañana con la forma del animal que ella pidiera. Mami, la trompa del elefante parece un fideo, se reía Phoenix, sus dientes frontales faltantes haciendo su sonrisa aún más preciosa. Entonces todo cambió cuando la empresa de tecnología de Caleb salió a bolsa. De repente, quiso involucrarse. Al principio, solo era una cena una vez al mes, luego visitas de fin de semana. Después llegaron los papeles de la custodia, alegando que yo era negligente y emocionalmente inestable. Esto es una mierda, dijo mi vecina Elena cuando le mostré los papeles, sus manos temblando más que las mías. No puede simplemente regresar como si nada después de todos estos años. Pero podía, y lo hizo, con su nueva esposa, Diana, a su lado, mirándolo con adoración. Caleb se pintó a sí mismo como el padre preocupado, inquieto por su hija viviendo en nuestro modesto apartamento de 2 habitaciones mientras yo trabajaba turnos de noche para mantenernos a flote. Phoenix merece estabilidad, le dijo al juez durante nuestra primera audiencia, un hogar adecuado con padres presentes, no yendo de una niñera a otra mientras su madre duerme todo el día. Lo que el tribunal no vio fue la cara de Phoenix cuando regresó de su primer fin de semana en la mansión de Caleb en Brookhaven. La forma en que se aferraba a su conejo de peluche como si se lo fueran a quitar. Cómo rompió a llorar cuando le pregunté si se había divertido en la casa grande de papá, algo que nunca antes había sucedido. No quiero volver, mami, susurró contra mi hombro esa noche. Al señor Oso no le gusta estar allí. Supe entonces que algo andaba mal. Simplemente no sabía cuán mal, hasta el día en que mi pequeña se puso de pie en el tribunal y lo cambió todo. La batalla por la custodia se intensificó más rápido de lo que podría haber imaginado. Lo que comenzó como Caleb solicitando fines de semana alternos se transformó en una petición en toda regla para la custodia principal. Su abogada, la señora Winters, llegaba armada con declaraciones juradas detalladas y estados financieros a cada audiencia. La señora Roberts trabaja 3 turnos de noche de 12 horas semanales en el Mercy General, le declaró al juez Rivera. Durante estos periodos, Phoenix pasa por varios cuidadores, creando un ambiente inestable para una niña de su edad. Lo que omitió deliberadamente fue que esos, varios cuidadores, eran Elena, mi vecina desde hacía 5 años a quien Phoenix adoraba, y mi hermana Mia, que vivía a 20 minutos. Personas que amaban a Phoenix, que habían estado en su vida desde que nació. La evaluadora designada por el tribunal visitó mi apartamento un martes por la tarde.
Sus ojos se detuvieron en la mancha de agua en el techo del pasillo, los muebles desiguales, la pila de libros de texto de medicina junto a mi cama mientras estudiaba para obtener mi licencia de enfermera practicante. Tomó notas sobre el tamaño de la habitación de Fénix, aunque no comentó sobre el sistema solar pintado a mano que yo había creado en su techo o el rincón de lectura que habíamos construido juntas con una vieja estantería. ¿Trabaja de noche?, preguntó, su tono haciéndolo sonar más como una acusación que como una pregunta. Es el turno con el diferencial salarial más alto, expliqué. Estoy en casa cuando Fénix sale de la escuela. Cenamos juntas todas las noches antes de que me vaya. La evaluadora solo asintió y escribió algo. Mientras tanto, Caleb se presentaba como material para padre del año. Su abogada presentó fotos de la habitación de Fénix en su mansión de Brookhaven, un espacio temático de princesa con muebles personalizados y un armario lleno de ropa con las etiquetas aún puestas. Hablaron de la escuela privada a la que podría asistir, las clases de natación, el tutor de francés. Es en el mejor interés de la niña vivir en un entorno donde su potencial pueda realizarse plenamente, argumentó la señora Winters. Después de cada comparecencia ante el tribunal, conducía a casa con las manos temblando sobre el volante. Elena me esperaba con Fénix, generalmente coloreando o jugando con tiza en nuestro pequeño patio de cemento. ¿Cómo te fue?, preguntaba Elena en voz baja mientras Fénix estaba distraída. La mayoría de los días, ni siquiera podía responder. Los cambios en Fénix se volvieron imposibles de ignorar. Después de su tercer fin de semana en casa de Caleb, comenzó a tener pesadillas, despertándose llorando y llamándome. Desarrolló el hábito de esconder sus juguetes favoritos antes de irse a casa de él. ¿Por qué pones al señor oso en el cesto de la ropa sucia, cariño?, le pregunté un viernes por la tarde. Para que esté a salvo hasta que vuelva, susurró, sin mirarme a los ojos. Cuando la recogía los domingos por la noche, Diana me la entregaba con una sonrisa tensa. Estuvo muy difícil este fin de semana, decía, al alcance del oído de Fénix. No quiso cenar, hizo un berrinche a la hora de dormir. Quizás necesita más disciplina en casa. Fénix permanecía en silencio en el auto hasta que estábamos al menos a mitad de camino a casa. A la señorita Diana no le gusta mi voz, me dijo finalmente una noche. Dice que las niñas pequeñas deben estar calladas a menos que se les hable. Hubo otras señales también. Fénix comenzó a mojar la cama de nuevo, algo que no había hecho desde que tenía 4 años. Empezó a morderse las uñas hasta que sangraban. La maestra de primer grado, la señora Kennedy, me llamó para una reunión. Fénix parece retraída últimamente, explicó, mostrándome obras de arte que mi hija había creado durante el tiempo libre. Los dibujos, antes coloridos, ahora eran en su mayoría garabatos oscuros. ¿Está todo bien en casa? Estamos pasando por algunos cambios, dije con cuidado. Su padre ha vuelto a aparecer. La expresión de la señora Kennedy se suavizó. Mencionó que Fénix también le había preguntado si los niños tienen que vivir con sus papás si sus papás son malos. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué le dijiste? Que los niños deben vivir donde se sientan seguros y amados, respondió la señora Kennedy. Creo que debería saber que ayer, durante el recreo, estaba sentada sola. Cuando me acerqué, estaba ensayando lo que sonaba como un testimonio judicial. Esa noche, después de que Fénix se durmiera, llamé a mi hermana Mía, llorando. Voy a perderla, ¿verdad? ¿Cómo lucho contra alguien con sus recursos? Luchas con la verdad, dijo Mía con firmeza. Lo que sea que esté sucediendo en casa de Caleb, necesitamos averiguarlo. Lo que no sabía entonces era que Fénix ya había comenzado a reunir pruebas a su manera de niña de 7 años. La verdad estaba llegando, y silenciaría a todos los que habían intentado silenciarla. Supe que algo andaba muy mal cuando Fénix regresó de casa de Caleb con un pequeño moretón en la muñeca. Era domingo por la noche, justo después de la cena, y tenía los ojos hinchados de llorar. ¿Qué le pasó a tu brazo, cariño?, pregunté, arrodillándome para examinar la marca violácea. Fénix se bajó la manga rápidamente. Me caí, murmuró, pero no me miró a los ojos. Esa noche, después de su baño, noté que estaba inusualmente callada mientras le cepillaba el cabello. Normalmente, este era nuestro momento especial para historias tontas y risas.
Fénix, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Dije, encontrando sus ojos en el espejo. Cualquier cosa. Ella asintió lentamente, luego se giró para mirarme. Mami, ¿es malo grabar videos de la gente sin preguntar? Mi corazón dio un vuelco. Bueno, eso depende. ¿Por qué preguntas? El labio inferior de Fénix tembló. Hice algo que podría enojar mucho a papá. Metió la mano debajo de la almohada y sacó la tableta rosa, la que Caleb le había regalado para juegos educativos. Con dedos pequeños y cuidadosos, abrió una carpeta oculta llamada Fotos Tarea. Fingí estar dormida, susurró, pero no lo estaba. El video era oscuro y estaba ligeramente inclinado, claramente grabado por una niña que intentaba mantener la tableta oculta. Pero el audio era inconfundible. La voz de Caleb, baja y amenazante: necesitas decirle al juez que tu madre te deja sola. Di que tienes miedo cuando trabaja de noche. Pero eso no es verdad, respondió la vocecita de Fénix. El sonido de algo golpeando, una puerta o quizás una mano sobre una mesa. No me importa. ¿Quieres vivir en ese basurero para siempre? Tu madre es una don nadie. La voz de Diana se unió. Solo instrúyela mejor, Caleb. Tiene 7 años, por el amor de Dios. Dirá lo que le digamos. No si sigue hablando de querer a su madre. Vi 3 videos, cada uno peor que el anterior. En el último, se podía ver a Caleb paseándose, despotricando sobre mí, mientras Diana se sentaba en un tocador aplicándose crema de noche. Fénix es nuestro boleto para destruir a Jade, dijo él. Una vez que obtengamos la custodia, podemos mudarnos a la oficina de San Francisco y dejar todo esto atrás. ¿Y Fénix? Preguntó Diana casualmente. Hay excelentes internados en Suiza, respondió Caleb. Problema resuelto. Cuando terminaron los videos, abracé a Fénix con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Lo siento, mami, sollozó. Sé que no debo grabar a la gente. No, cariño, susurré en su cabello, hiciste exactamente lo correcto. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma e hice 2 llamadas cruciales. La primera fue a mi hermana Mía. Necesito una abogada, dije, no cualquier abogada, alguien que luche con uñas y dientes. 1 hora después, estaba sentada frente a Rachel Kapoor, una abogada de derecho familiar que Elena me había recomendado. Esperaba a alguien mayor. La energía juvenil de Rachel iba a la par con la feroz inteligencia en sus ojos. Déjame ver los videos, dijo después de que le expliqué la situación. Rachel observó en silencio, tomando notas, su expresión oscureciéndose con cada minuto que pasaba. En la mayoría de los estados, las grabaciones hechas por un niño en su propio hogar pueden ser admisibles, especialmente cuando documentan un posible abuso emocional, dijo finalmente. Pero debemos abordar esto con cuidado. El juez podría ver esto como que tú manipulaste a Fénix. No supe nada de los videos hasta anoche, insistí. Rachel asintió. Te creo, y creo que el juez Rivera también lo hará. Pero necesitamos preparar a Fénix. Si usamos estos videos, es posible que deba responder preguntas sobre ellos. Solo tiene 7 años, protesté. Exactamente por eso esta evidencia es tan poderosa, respondió Rachel. Ningún niño de 7 años debería tener que recurrir a grabar en secreto a sus padres para ser escuchado. Fénix hizo estas grabaciones por su cuenta porque tenía miedo. Eso dice mucho. Esa noche, Fénix y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina, compartiendo chocolate caliente mientras intentaba explicarle lo que sucedería después. Los videos que tomaste podrían ayudarnos en el tribunal, dije suavemente. Pero eso significa que el juez podría hacerte algunas preguntas sobre ellos. Fénix revolvió sus malvaviscos pensativamente. ¿Papá estará allí? Sí, pero no puede hacerte daño. Yo también estaré allí, y Rachel. Lo consideró, luego levantó la vista con esos ojos solemnes que siempre parecían mayores que sus años. No tengo miedo de las preguntas. Tengo miedo de volver a su casa. Por eso estamos haciendo esto, le aseguré, para que no tengas que tener más miedo. La noche antes de la audiencia final, arropé a Fénix en la cama con cuentos y besos adicionales. Recuerda, le dije, no importa lo que pase mañana, no hiciste nada malo y estoy muy, muy orgullosa de ti por ser valiente.
Fénix abrazó al señor oso con fuerza contra su pecho. Mami, la señorita Diana dijo que las niñas pequeñas deben estar calladas, pero a veces estar callada significa que nadie te oye cuando necesitas ayuda. En ese momento, vi una fortaleza en mi hija que no había reconocido completamente antes. No era solo una víctima en esta situación, estaba encontrando su voz, decidida a ser escuchada. Mientras apagaba la luz, la vocecita de Fénix me siguió hasta el pasillo. Vamos a ganar, mami. La verdad está en nuestro iPad. La mañana de la audiencia final llegó con un fuerte aguacero que igualaba el peso en mi pecho. Fénix insistió en usar su vestido azul favorito con las estrellas plateadas, el que decía que la hacía sentir valiente. Rachel nos encontró en el vestíbulo del juzgado, su expresión confiada pero seria. «Recuerda lo que discutimos», le dijo a Fénix, arrodillándose a su altura. «Solo di la verdad cuando te hagan una pregunta. No necesitas decir nada más ni nada menos que eso». Fénix asintió solemnemente. Practiqué con el señor oso. La sala del tribunal se sentía más pequeña hoy, más concurrida. Caleb se sentó junto a la señora Winters, su postura relajada, su traje a medida impecable como siempre. Cuando vio a Fénix, le dedicó una amplia sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella apretó mi mano con más fuerza. El juez Rivera entró y el proceso comenzó con la señora Winters presentando su alegato final. Su señoría, el señor Sullivan ha demostrado una estabilidad financiera constante y la capacidad de proporcionar oportunidades educativas y de desarrollo excepcionales para Fénix. La señora Roberts, aunque claramente cuida de su hija, simplemente no puede ofrecer las mismas ventajas con sus recursos limitados y su horario problemático. La refutación de Rachel fue mesurada pero apasionada, enfatizando el hogar estable que yo había creado para Fénix a pesar de los desafíos, la rutina constante que manteníamos y mi dedicación a su bienestar emocional. El juez Rivera escuchó con una expresión impasible, tomando notas ocasionalmente. Cuando ambas abogadas terminaron, me miró directamente. Señora Roberts, si bien aprecio sus esfuerzos como madre soltera, debo considerar que entorno serviría mejor al desarrollo de Fénix. ¿Por qué una niña querría quedarse con su madre cuando su padre puede ofrecerle muchas más oportunidades? La pregunta quedó flotando en el aire, revelando su inclinación. Caleb sonrió levemente y la señora Winters asintió con una pequeña y satisfecha inclinación de cabeza. Fue entonces cuando Fénix soltó mi mano y se puso de pie. «Disculpe», dijo, su voz pequeña pero clara en la sala silenciosa. «Traje el video de lo que hace por la noche». El juez Rivera parpadeó, claramente sorprendido de ser interpelado por una niña de 7 años. «Jovencita, ¿esto no es?» «Fénix tiene pruebas que grabó ella misma y que son relevantes para este proceso, su señoría», intervino Rachel rápidamente. «Lo hemos presentado como prueba de». «El tribunal no ha revisado ningún video», objetó inmediatamente la señora Winters. «Porque usted presentó una moción para excluirlos sin ver el contenido», replicó Rachel. «Estamos pidiendo al tribunal que considere la propia documentación de Fénix sobre sus experiencias en casa de su padre». El juez Rivera frunció el ceño. «Acérquense al estrado». Mientras las abogadas conferenciaban con el juez, los ojos de Caleb se clavaron en Fénix con una intensidad que me hizo acercarme protectoramente a ella. «¿Qué video?», siseó al otro lado del pasillo. «¿Qué hiciste?». Fénix no respondió, pero tampoco se acobardó. Después de varios minutos tensos, el juez Rivera habló. «El tribunal verá las grabaciones presentadas en mi despacho. Tomaremos un receso de 30 minutos. Fénix y yo esperamos en una pequeña sala de conferencias con Rachel». Mi hija coloreaba tranquilamente en un libro que había traído, aparentemente más calmada que yo. Cuando el alguacil nos llamó de nuevo, noté un cambio inmediato en la atmósfera de la sala. La expresión anteriormente neutral del juez Rivera se había endurecido. Miró a Caleb con indisimulado desprecio. Habiendo revisado las pruebas, este tribunal considera que el comportamiento exhibido por el señor Sullivan hacia su hija es perturbador e inapropiado. Las grabaciones muestran claramente intentos de manipular a una menor para que proporcione falso testimonio y discuten planes que priorizan usar a la niña como un arma contra su madre en lugar de considerar su bienestar. El rostro de Caleb se sonrojó intensamente.
Esas grabaciones fueron tomadas ilegalmente. Es una niña, fue instruida. Señor Sullivan, la voz del juez Rivera cortó la protesta de Caleb como una cuchilla. Le sugiero que permanezca en silencio. La autenticidad de estas grabaciones no está en duda. Las respuestas no guionizadas de la niña a sus incitaciones dejan abundantemente claro que no fue instruida. Se volvió hacia Phoenix, su tono gentil. Jovencita, ¿alguien te dijo que hicieras estas grabaciones? Phoenix negó con la cabeza. No, señor. Solo quería que alguien me creyera. El juez Rivera asintió, luego volvió a mirar sus notas. Este tribunal otorga la custodia física y legal completa a Jade Roberts. El señor Sullivan tendrá visitas supervisadas únicamente, pendientes de la finalización de clases para padres y terapia de manejo de la ira. La señora Winters comenzó a objetar, pero Caleb ya estaba de pie. «Esto es ridículo», gritó. «Ha manipulado a todos con estos videos trucados. Phoenix, diles que estabas mintiendo». El alguacil se movió hacia Caleb mientras su voz se elevaba, pero Phoenix no se inmutó. En cambio, miró directamente a su padre por lo que pareció la primera vez desde que comenzaron las audiencias. «No mentí, papá», dijo simplemente. «La tableta que me diste graba videos muy buenos». La sala del tribunal volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sintió como una reivindicación. Mientras salíamos del juzgado, la lluvia aún caía suavemente afuera. Phoenix me miró con una pequeña sonrisa. «¿Podemos cenar panqueques?», preguntó, como si no acabáramos de pasar por una de las experiencias más intensas de nuestras vidas. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. «Podemos desayunar, almorzar y cenar panqueques si quieres». Phoenix deslizó su pequeña mano en la mía. «Solo quiero ir a casa. Hogar. El lugar donde se sentía segura. El lugar donde era escuchada. La simple verdad que finalmente había silenciado todo el ruido». 2 meses después de la audiencia final, Phoenix y yo nos instalamos en un nuevo ritmo. El miedo constante que había ensombrecido nuestras vidas se disipó gradualmente, reemplazado por una sensación de seguridad que no habíamos sentido en años. Caleb asistió a sus sesiones de terapia ordenadas por el tribunal, pero no ponía el corazón en ello. Después de la tercera visita supervisada, donde Phoenix apenas le habló, dejó de aparecer por completo. Lo último que supimos fue que él y Diana se habían mudado a San Francisco, tal como lo habían planeado, menos la hija que habían intentado usar como peón. «¿Crees que papá volverá alguna vez?», preguntó Phoenix una noche mientras la arropaba. «No lo sé, cariño», respondí honestamente. «Pero lo que sí sé es que ahora estás a salvo, y tu voz siempre será escuchada en esta casa». Con la ayuda de Rachel, habíamos obtenido una orden de protección que impedía a Caleb hacer cualquier reclamo de custodia durante al menos 3 años sin pruebas sustanciales de cambio. El alivio que vino con ese escudo legal fue inconmensurable. Elena nos ayudó a celebrar con una pequeña fiesta en el jardín comunitario de nuestro complejo de apartamentos. Phoenix usó su valiente vestido azul y sopló las velas de un pastel que decía, «Nuestra niña valiente», con letras de glaseado irregulares. «He estado pensando», me dijo Elena mientras veíamos a Phoenix enseñar a los otros niños un juego que había inventado. «Deberías hablar con ese centro de defensa en el centro. Tu historia podría ayudar a otras familias». No se equivocaba. Nuestra experiencia me había abierto los ojos a cuántos padres, particularmente aquellos con recursos limitados, enfrentan batallas similares. El sistema no estaba diseñado para escuchar voces pequeñas, especialmente contra una oposición poderosa. Comencé a ser voluntaria en el Centro de Justicia Familiar en mis días libres, ayudando a otros padres a navegar el complicado sistema legal. Phoenix a veces me acompañaba, coloreando tranquilamente en un rincón, pero ocasionalmente ofreciendo una sonrisa tímida a los niños que le recordaban a ella misma. Rachel llamó un martes por la tarde mientras me preparaba para mi turno. «No vas a creer esto», dijo. «El juez Rivera ha instituido un nuevo protocolo para casos de tribunales de familia que involucran a niños pequeños. Lo llama el Protocolo Phoenix. Asegura que los niños tengan formas seguras de documentar sus experiencias en casos de custodia disputada». Miré a Phoenix, que estaba acomodando a sus animales de peluche para una fiesta de té en el suelo de nuestra sala. Había dejado de tener pesadillas, el mojar la cama había cesado.
Su maestra de primer grado informó que estaba participando nuevamente en las discusiones de clase. Sus obras de arte, una vez más, estaban llenas de colores brillantes. ¿Sabes?, le dije a Rachel, Fénix me preguntó anoche si lo que pasó en el tribunal nos hizo famosas. Rachel se rió. ¿Qué le dijiste? Le dije que no éramos famosas, pero que fuimos escuchadas. Y a veces eso es más importante. Mi hermana Mía me ayudó a inscribirme en clases diurnas para terminar mi título de enfermera practicante, cuidando a Fénix los fines de semana. El horario seguía siendo desafiante, pero la ausencia de constantes batallas por la custodia hacía todo más manejable. Un domingo por la noche, mientras Fénix y yo hacíamos nuestros tradicionales panqueques para la cena, de repente levantó la vista de la masa que estaba revolviendo. Mami, ¿recuerdas cuando el juez preguntó por qué querría quedarme contigo en lugar de con papá? Asentí, el recuerdo aún nítido a pesar de los meses transcurridos. Sé que mostré los videos en lugar de responder, continuó pensativamente, pero ahora sé la verdadera respuesta. ¿Cuál es, cariño? Ella sonrió, un hueco donde sus 2 dientes frontales habían caído recientemente. Porque me escuchaste cuando estaba callada. Y me creíste cuando finalmente hablé. La atraje en un abrazo, olvidándome de la masa de los panqueques. En ese momento, comprendí la lección más poderosa de nuestra terrible experiencia: la verdad tiene su propia voz. A veces pequeña, a veces oculta, pero siempre esperando ser escuchada. Y cuando esa voz finalmente se abre paso, ninguna cantidad de dinero, poder o manipulación puede silenciarla de nuevo. Fénix volvió a revolver la masa, tarareando suavemente para sí misma. Era solo una niña otra vez, no una testigo, no una víctima, no un peón en el juego de otra persona. Esa noche, al pasar por su habitación de camino a la cocina, la oí hablar con el señor Oso. Y así es como ganamos, señor Oso, susurró. Porque la verdad es el superpoder más fuerte de todos. No podría haberlo dicho mejor. Todavía recuerdo ese día en la sala del tribunal cuando mi pequeña Fénix encontró su voz. Cada vez que cuento nuestra historia, recuerdo lo lejos que hemos llegado y cuántos otros todavía están librando batallas similares. Si nuestro viaje tocó tu corazón hoy, por favor, pulsa el botón de me gusta. Ayuda a que nuestra historia llegue a aquellos que más necesitan escucharla. Deja un comentario abajo, leo cada uno de ellos, y tus pensamientos y experiencias significan mucho para mí. Suscríbete para unirte a nuestra comunidad de contadores de verdad y simpatizantes. Compartimos nuevas historias todos los días sobre experiencias reales que a menudo no se escuchan. Y si conoces a alguien que enfrenta su propia batalla por la custodia o lucha por ser escuchado, comparte este video con ellos. A veces, saber que no estás solo hace toda la diferencia. Antes de irme, quiero decir algo directamente a cualquiera que se sienta pequeño y silenciado en este momento: tu verdad importa. Así como Fénix me demostró, la valentía no siempre ruge. A veces es una vocecita que dice: traje el video de lo que hace por la noche. Hasta la próxima, soy Jade. Gracias por escuchar nuestra historia.